Hola devs, hoy vamos a platicar de promesas. Una de las cosas avanzadas cuando trabajamos con promesas es el poder manejar múltiples promesas a la vez. Uno de los escenarios más comunes es cuando tienes que lanzar varias solicitudes HTTP, utilizas un fetch o Axios o cualquier otra herramienta que nos permita hacer una promesa de forma síncrona. Entonces vamos a ver todos los métodos que podemos utilizar para manejar múltiples promesas a la vez y ver cuál nos conviene en cada uno de los escenarios, ya que dependiendo de qué es lo que queremos hacer con cada promesa cada vez que se resuelva, es que hay una función diferente que nos puede ayudar. Entonces vamos a empezar con un ejemplo básico. Yo tengo una función que se llama run, la cual mando a llamar acá. Lo que tenemos aquí es un arreglo de promesas. Aquí yo lo que estoy haciendo es crear promesas sencillas, por ejemplo, un reject más 2 resolve con su respectivo mensaje. Y después voy a hacer un try catch en donde, dado que este es un arreglo de promesas, lo que voy a hacer es iterar mis promesas como si fuera un arreglo tradicional y voy a esperar por el valor. Voy a escribir un console.log con success más el valor de la promesa que me devuelve, pero si hay algún error voy a escribir error con su respectivo mensaje. Entonces vamos a ejecutar esta primera función. Voy a escribir node promises. Una vez que se ejecuta, pues prácticamente termina mi ciclo. Voy a ver si puedo colocar el try y catch dentro del for de esta forma para ver si continúa la ejecución de cada una de mis promesas. Y sí, mira. Entonces ya pudimos ver aquí los tres mensajes, uno de error y dos de éxito. ¿Qué es lo que podemos inferir de este código? Uno, que pues sí, está corriendo todas mis promesas, sin embargo no las está ejecutando al mismo tiempo. Es decir, primero va a esperar a que ejecute una vez que se vuelva a ejecutar nuestro ciclo va a avanzar con la siguiente promesa y así sucesivamente. Dependiendo del escenario que tú estés buscando, probablemente sea lo que necesites o probablemente estás buscando lanzar todas las promesas para ver cuál se ejecuta primero. En ese escenario esta lógica nos sirve y por eso es que tenemos una forma alternativa de poder lanzar promesas al mismo tiempo sin la necesidad de utilizar un ciclo. Es aquí donde entra el rol de los métodos que tenemos para poder manipular múltiples promesas a la vez. En este segundo ejercicio tenemos igual una función que se llama run. Vamos a probar todos los métodos que tenemos disponibles para poder ejecutar nuestras promesas. Entonces voy a hacer una función genérica que tome un tipo y una tarea. Ok, voy a poner un try y catch y entonces voy a esperar por esa tarea, ¿no? En este caso van a ser mis promesas. Si todo funciona correctamente, voy a imprimir el tipo de promesa o método que estoy ejecutando, si fue un éxito o un error, y el resultado de la promesa. Si no, entonces va a traer el catch con un console.log haciendo lo mismo pero con el mensaje de error. Esa es la primera parte de este código. La segunda son como tal mis promesas. Aquí yo tengo tres promesas: resolve, reject y resolve. Voy a actualizar este nada más para que también sea un string lo que me devuelva. Pero bueno, este es mi arreglo de promesas. Y por último voy a llamar a mandar a mi método run. Aquí voy a colocar el tipo, es decir, un promise.all. Y voy a probar cada una de mis funciones. Entonces vamos a empezar con el más sencillo de entender, que es promise.all. De hecho, para hacerlo un poco más interactivo, voy a ponerle todos resolve para ver qué es lo que pasa con tres escenarios. 1, cuando se resuelven todas las promesas correctamente. 2, cuando ninguna se resuelve correctamente. Y 3, cuando hay algunas que se resuelven y otras que no. Entonces vamos a primero a ejecutar promise.all. Si yo ejecuto mi código, voy a ver mi mensaje promise.all, success, porque todas mis promesas se resolvieron. Y puedo ver que me devuelve el resultado un arreglo. Cuando utilizamos promise.all, lo que vamos a ver es que si todas las promesas se resuelven correctamente, nos va a regresar, en este caso res, un arreglo con los mensajes de cada una de las promesas, es decir, task completed, invalid parameter y yes. Ahora, ¿qué pasa si las tres se rechazan? Son promesas que no se alcanzan a completar. Vamos a ejecutar de nuevo el código y vamos a ver que ahora nos manda otro mensaje. Promise.all, esto fue un error, task completed. ¿Qué quiere decir con esto? Que promise.all va a tomar el arreglo de promesas y va a tratar de resolver una por una. Sin embargo, el problema es que si alguna de ellas se rechaza, automáticamente
se va a detener la ejecución de las siguientes promesas. Por eso es que podemos ver que se detuvo en la primera promesa de task completed. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en nuestro tercer escenario yo coloco resolve, reject y resolve? De acuerdo a la lógica que ya platicamos, ejecutaría task completed, ejecutaría invalid parameter, pero ya no ejecutaría yes. Entonces vamos a probarlo. Vemos que el mensaje es promise.all cayó en nuestro catch invalid parameter, es decir, hasta aquí se detuvo. Otra cuestión adicional es que dado que cayó en nuestro catch, pues evidentemente nuestra variable de res no tiene ningún resultado. Por lo tanto, no podemos obtener los mensajes de las promesas que sí se ejecutaron correctamente. Entonces, como resumen, ¿en qué escenarios utilizarías promise.all? Yo lo utilizo cuando quiero lanzar múltiples promesas a la vez, pero necesito que todas sean exitosas para obtener los mensajes de cada una de ellas. Si alguna de ellas falla o por algún motivo sale rechazada, automáticamente todo el proceso se va a detener. Vamos a ir con el siguiente escenario. Nuestro método se llama promise.allSettle. Como su nombre lo dice, allSettle va a resolver todas las promesas, no importa si se resuelven de forma exitosa o no. Entonces vamos a ver que tenemos el mismo código, solamente estoy cambiando el parámetro en run y obviamente el método. Vamos a mandar a llamar a nuestro código y vamos a ver el resultado. Aquí podemos ver en el primer escenario que todas nuestras promesas se deberían resolver y por lo tanto al resolverse podemos imprimir nuestro console.log con el resultado. Podemos ver que lo que nos devuelve res es un arreglo de objetos en donde podemos ver que tenemos dos propiedades. Uno, el status, es decir, si es fulfilled o rejected. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y después el value. En este caso, como nuestras promesas se resolvieron correctamente, vamos a ver en value el valor de cada una de ellas. Task completed, invalid parameter y yes. Entonces, en un principio esto funcionaría igual que promise.all. Es decir, si se completan todas nuestras promesas, podemos extraer el valor de cada una de ellas. Ahora vamos a ver qué pasa cuando nosotros rechazamos todas las promesas. Aquí podemos ver de nuevo la misma estructura, un objeto con dos propiedades. El status ahora sale como rejected en cada una de ellas, pero fíjate que en vez de value hay una propiedad que se llama reason. ¿Qué quiere decir reason? Que aquí nos va a mostrar el mensaje de error de cada una de las promesas que no se completaron correctamente. En nuestro caso el mensaje va a ser el mismo que cuando se resuelven bien. Pero bueno, podemos ver la diferencia a nivel de estructura porque cuando se resuelve nuestra promesa vamos a poder acceder a la propiedad de value, pero cuando se rechaza tenemos que acceder a la propiedad de reason. Nuestro último ejercicio con allSettle es cuando tenemos promesas que se resuelven correctamente y algunas que se rechazan. Entonces voy a ejecutar mi código y vamos a ver el mismo resultado. Es decir, en cada uno de nuestros resultados siempre vamos a concluir con la resolución de las promesas. No caemos en ningún catch, independientemente si nuestras promesas fueron resueltas o rechazadas. Aquí podemos ver la combinación. Aquí tenemos dos fulfilled y una rejected. Y de nuevo tenemos acceso a value si la promesa se resolvió bien o a reason si se rechazó. Entonces ve cómo en nuestro caso allSettle, la diferencia de promise.all, siempre resuelve todas las promesas independientemente del estado de las mismas. ¿En qué escenarios me conviene utilizar promise.allSettle en vez de, por ejemplo, promise.all? Vimos que promise.all, en el momento en el que una promesa es rechazada, automáticamente se detiene la ejecución de las siguientes promesas. Con allSettle, no importa si es rechazada o resuelta correctamente, todas se ejecutan. Entonces sirve muy bien para, por ejemplo, hacer un tracking o un seguimiento de qué es lo que falló y si puedes a lo mejor volver a disparar esa promesa más adelante, sabes específicamente cuál fue. Nuestra siguiente función se llama raise. Vamos a ver el comportamiento porque a partir de aquí ya tenemos, digamos, una combinación tanto de allSettle o de .all. Entonces vamos primero a ejecutar nuestro primer escenario cuando todas nuestras promesas se resuelven correctamente. Vamos a ver el primer mensaje, dice promise.raise, dice success, pero solamente me dice task completed.
¿Qué quiere decir esto? Que race, como hace referencia como tal a una carrera, me va a decir que me va a mandar el primer resultado tan pronto como se resuelva una promesa. Es decir, no va a esperar a que las demás promesas se resuelvan. En cuanto la primera promesa se resuelva, el valor es el que va a devolver, no importa las demás. Ahora vamos a cambiar todo esto, pero a reject. Y aquí parecería que hace lo mismo, es decir, no importa si se completa o no, el primer estatus que obtenga de ejecutar la primera promesa es el que te va a mandar. Entonces, en este caso, me dice task completed, porque esta es la primera promesa que ejecutó y es la primera que completó. En este caso la rechazó, pero aún así. Pero fíjate que en este caso sí cayó primero al catch, es decir, siguió la lógica de que si esta se rechaza, te vas directamente al catch. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un mix de promesas que se resuelven y promesas que se rechazan? Vamos a probar nuestro tercer escenario. De nuevo, hace lo mismo que estamos platicando. Promise.raise, esto fue success. Y solamente nos va a devolver el valor de la primera promesa que resuelva. En este caso, task completed. Entonces, podemos ya empezar a ver un poco la diferencia. Promise.all se va a detener al momento en el que encuentre una promesa rechazada, pero te va a devolver los valores de todas las promesas si es que todas se completan. Promise.allSettle, no importa si hay promesas rechazadas o resueltas correctamente, te va a mandar el arreglo de todas y cada una de ellas con su respectiva información para que tú sepas cuál falló o cuál tuvo éxito. Y entonces Promise.raise te va a devolver el primer mensaje de la primera promesa que se resuelva o de la primera promesa que haya tenido un error. Vamos a ir con nuestro último ejercicio. Por último, vamos a probar Promise.any. Este también tiene un par de similitudes con raise, e incluso ahorita vamos a ver las diferencias. El primer escenario es que todas nuestras promesas se resuelvan correctamente. Aquí podemos ver el resultado. Dice Promise.any, success, task completed. Es decir, parecería que hace lo mismo que Promise.raise porque nos va a devolver el mensaje de la primera promesa que resuelva. En este caso fue task completed. Ahora vamos a ver qué pasa cuando todas son reject. Aquí vemos algo interesante que no vimos cuando utilizamos Promise.raise. Con Promise.raise nosotros vimos que la primera promesa que se rechazó fue cuando entonces cayó en el catch y nos mostró el console.log. En este escenario con Promise.any, cuando todas las promesas son rechazadas, nos va a tirar un error diferente. Este error se llama aggregate error. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a obtener el error cuando todas las promesas sean rechazadas. Aquí nos está diciendo el mensaje y por lo tanto vamos a poder acceder a cada uno de los mensajes de errores de esas promesas a través de errors, ¿ok? Entonces ve cómo ahí existe una pequeña diferencia entre Promise.any y Promise.raise. Por último vamos a probar cuando nuestras promesas son mixtas. Hay promesas que se resuelven y hay promesas que se rechazan. Estamos obteniendo el mismo resultado que por ejemplo lo vimos con Promise.raise, es decir, la primera promesa se resuelve correctamente y es la primera que nos manda. Pero aquí vamos a probar otro escenario. En este caso, nuestra promesa es la primera que se resuelve. ¿Qué pasa si la primera promesa es la que se rechaza? Vamos a ejecutar el código y vemos un resultado completamente diferente. Me dice Promise.any success invalid parameter. ¿Qué quiere decir? Esta es la diferencia entre raise y any. Porque si la primera promesa es resuelta nos va a mandar un mensaje. Pero si la primera promesa es rechazada nos va a mandar a nuestro catch. Pero con Promise.any no importa si la primera promesa es rechazada, siempre nos va a devolver la primera promesa resuelta. Entonces, ¿en qué escenarios utilizaríamos Promise.any? El mejor escenario es cuando tenemos una lista de promesas que queremos que independientemente de si se resuelvan o no, nos manden el primer mensaje de la primera promesa resuelta. No nos interesa lo demás, solo nos interesa que la primera promesa que se resuelva nos mande ese mensaje. Por último vamos a hacer ya un ejercicio completo con cada una de ellas. Voy a ejecutar los 4 métodos con nuestras 3 promesas. Vamos a empezar con nuestras promesas cuando todas se resuelven. Y vamos a analizar todos los resultados. Promise.all ya vimos que nos va a devolver los valores de cada promesa siempre y cuando se resuelvan todas. Entonces aquí podemos ver ese escenario. Promise.allSettle no importa si las
promesas se resuelven o no, nos va a mandar cada uno de los status para cada promesa. Promise.raise nos va a devolver el mensaje de la primera promesa que se haya ejecutado. Y promise.any nos va a devolver el primer mensaje de la primera promesa que se haya resuelto correctamente. Vamos ahora con el segundo escenario en donde la primera promesa es rechazada. Este es un nuevo escenario. Dado que la primera promesa se rechaza, promise.all va a caer en nuestro catch y nos va a mandar el mensaje de la promesa que se rechazó. Promise.allSettle nos sigue mandando la información de cada una de las promesas. Promise.raise va a caer en el catch y nos va a mandar la información de la promesa que se rechazó. Y promise.any nos va a mandar siempre success de la primera promesa que se resolvió correctamente, sin importar si antes se rechazó una. Nuestro tercer escenario es cuando todas las promesas se rechazan. Podemos ver que promise.all se va a quedar en nuestra primera promesa y va a caer en el catch. Promise.allSettle nos sigue mandando la información de las tres promesas sin importar si se hayan resuelto o no. Promise.raise se va a detener en la primera promesa rechazada, por eso nos dice task completed. Y promise.any nos va a mandar otra excepción diferente llamada aggregate error, porque todas las promesas se rechazaron. Nuestro último escenario es cuando solamente hay una promesa que se rechaza y no es la primera. Entonces vamos a ver los resultados. Promise.all se va a detener en nuestra segunda promesa y va a caer en el catch. AllSettle sigue comportándose de la misma forma, no importa si se rechazan o no. Promise.raise se va a detener en la primera promesa que alcance a completarse, en este caso task completed. Y promise.any también se va a detener en la primera promesa que resuelva correctamente. Task completed. Y es así como llegamos al final, devs, de este tutorial. Me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de estos 4 métodos? ¿Sí pudieron lograr ver las diferencias, los escenarios en donde se podrían utilizar cada una de ellas? La realidad es que es un poco confuso al inicio. No puedo mentirles porque hasta que no estás en un escenario real en donde tienes que enfrentarte y utilizar muchas promesas para poder validar qué es lo que sucede cuando se resuelven, es que empiezas a evaluar cuál es el mejor método para resolverlas. Vimos que tanto podemos utilizar un for tradicional para irlas resolviendo, sin embargo esto no necesariamente nos garantiza que las promesas se van a ejecutar al mismo tiempo. Se van a ejecutar una después de la otra. Cuando nosotros utilizamos un método como promise.all, AllSettle, raise o any, estamos asegurándonos que todas las promesas se manden al mismo tiempo y a su vez obtengamos diferentes resultados dependiendo de qué es lo que queremos hacer con las promesas resueltas o rechazadas. Pero me gustaría saber su opinión. ¿Ustedes ya conocían estos métodos? ¿Ya los utilizan en su día a día? ¿Qué tanto asincronismo utilizan en sus aplicaciones? Y si han tenido escenarios en donde tienen que resolver varias promesas al mismo tiempo, ¿cuál es la mejor forma que han encontrado para hacerlo? Me gustaría que me dejaran sus comentarios. Y bueno, devs, muchísimas gracias por este video. Gracias por quedarse hasta el final. Como siempre, apoyando con su like, con suscribirse al canal para seguir recibiendo videos y tutoriales como este. Y bueno, pues nada, muchas gracias. Esto ha sido todo de mi parte. Cualquier cosa los veo en los comentarios, en las redes sociales. Y bueno, devs, si no hay nada más, nos vemos la próxima.